Y vamos a ir ahora con la columna del Institut Pasteur. Recibimos a Emiliano Trías. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Emiliano, sos investigador, licenciado en Ciencias Biológicas, estás en el Departamento de Neurodegeneración del Institut Pasteur y estás investigando sobre el tema de la esclerosis lateral amotrófica. Amiotrófica, exactamente. Conocida como ELA. Como ELA, por sus siglas en español. ¿De qué se trata bien esta enfermedad? ¿Qué nos puedes contar acerca de cómo se manifiesta y cómo es, no? Esta enfermedad es una enfermedad de las llamadas neurodegenerativas, donde lo que sucede es que nosotros en el sistema nervioso tenemos a nuestro cerebro y nuestra médula espinal, que pasa por nuestra columna, tenemos un tipo de neuronas, que son conocidas como neuronas motoras. Es decir, ¿por qué motoras? Porque se encargan de nuestros movimientos voluntarios. Es decir, nosotros nos podemos mover gracias a que estas neuronas envían señales a través de axones, o para decirlo sencillamente, cables que inervan cada uno de nuestros músculos. En esta enfermedad lo que pasa es que estas neuronas motoras mueren, ¿sí? Degeneran. Y al perder las neuronas motoras, se pierde también el contacto con los músculos. Entonces, el músculo, al no recibir la orden de moverse de nuestro sistema nervioso, como lo podemos ver en la pantalla, el músculo pierde la capacidad para moverse. De hecho, amiotrófica viene del griego, quiere decir sin alimentación al músculo, porque el músculo no recibe más esa conexión de las neuronas, sí. Y los pacientes sufren esta imposibilidad de realizar movimientos voluntarios, por lo que es una enfermedad bastante severa que después que diagnosticada tiene una progresión de 2 a 3 años, sí, es progresiva. Hay partes del cuerpo que se van inmovilizando. Claro, sí, dependiendo de cada caso, la enfermedad puede aparecer en los miembros superiores o inferiores, y el paciente progresivamente va perdiendo las capacidades motoras de todo el cuerpo. Sí, incluso de comer, por ejemplo. Exactamente, sí, el comer es voluntario, entonces la deglución también se pierde esa capacidad, pero hay que dejar claro que la única capacidad que se pierde es la motora. Todo lo que es capacidades cognitivas se mantiene intacta, porque la única neurona que muere, y esto es lo particular de la enfermedad, es la neurona encargada de que nos movamos. Entonces, al no tener esas neuronas o al ir perdiendo esas neuronas, se pierde la capacidad de movimiento. Y nosotros en el laboratorio de neurodegeneración, lo que tratamos de entender es por qué se mueren las neuronas. Es decir, qué es lo que sucede a nivel celular, tanto en el cerebro como en la médula, que hace que esas neuronas se mueran. Y bueno, en eso estamos. ¿Cómo es que se hace el trabajo? Nosotros, bueno, tenemos un equipo, yo hace poco menos que trabajo en este equipo, hace unos 7 o 8 años, pero el equipo dirigido por Luis Barbeito ya hace 15, 20 años que viene trabajando en la esclerosis lateral amiotrófica, con diversas publicaciones bastante reconocidas a nivel mundial, y utilizamos diferentes aproximaciones. Nosotros, al tratar de entender los mecanismos celulares, o sea, qué células están implicadas, trabajamos con mucho de trabajo en cultivo, es decir, aislamos diferentes células que ya sabemos que están implicadas en la enfermedad y tratamos de trabajar con ellas de forma aislada, porque siempre trabajar con algo aislado que uno puede controlar es más sencillo que trabajar en un sistema súper complejo y complicado de entender como es el sistema nervioso. ¿Trabajan también con animales, haciendo pruebas? Nosotros, probablemente el mayor avance de la medicina y de la ciencia de los últimos 50 años se dio gracias a la utilización de animales de laboratorio. Sí, que acá quiero decir que son animales, hoy en Uruguay hay leyes que rigen la investigación con animales, y nosotros tenemos animales que nos sirven como modelo, ¿sí? Que simulan bastante bien lo que sería, en nuestro caso, una ELA. Entonces nosotros, accediendo a esos animales, podemos estudiar tanto a nivel celular. ¿Qué animales son? Nosotros trabajamos con ratas y con ratones. Son ratas y ratones que por diferentes modificaciones que se le hacen desarrollan diferentes condiciones neurodegenerativas, y uno fácilmente o accesiblemente puede estudiar en ellos. Entonces, es una gran posibilidad acceder siempre a un modelo tan bueno, considero, como el que nosotros tenemos. ¿Cuántas personas padecen esta enfermedad en Uruguay? Bueno, en Uruguay hay alrededor de 150 pacientes hoy en día, y año a año hay unos 35 nuevos casos. Y para tener otros números, en Estados Unidos, que es como el lugar
donde más se investiga este tipo de condiciones. Estados Unidos tiene alrededor de 25 o 30.000 pacientes con ELA y hay unos 5.600 nuevos casos anualmente. En Uruguay, claro, al ser bastantes menos que en Estados Unidos, hay menos casos, pero 35 nuevos casos anualmente es un número bastante importante para una patología que es poco conocida, porque entra esas patologías o enfermedades raras, que es poco conocida en la población, pero que sin embargo tiene efectos bastante devastadores para el paciente, claramente, pero para la familia de los mismos. ¿Cuáles son los síntomas? Como te comentaba, a los pacientes perder la capacidad de moverse. O sea, empiezan a sentir alguna parte del cuerpo que no pueden mover. Exacto. Yo no quiero entrar mucho en síntomas porque no soy médico, pero básicamente los síntomas sí son el comienzo de una parálisis progresiva. Puede empezar por los miembros superiores, por los brazos o por las piernas. Puede empezar como un cansancio. Lo complicado de estas enfermedades es que a veces también pueden ser confundidas con otras enfermedades motoras, entonces el diagnóstico no es sencillo, ni siquiera para los neurólogos que las trabajan, que las tratan. Entonces es un poco complejo a veces, lleva un poco más de tiempo diagnosticarla bien. Claro, un caso emblemático es el de Stephen Hawking. Un caso emblemático es el del físico Hawking. Bueno, y hace poco se dio una película llamada La teoría del todo, donde se narra parte de la vida del físico. En el caso de Stephen Hawking, a él se la diagnosticaron muy joven. Sí, generalmente, quiero hacer un paréntesis, la enfermedad es diagnosticada en la mayoría de los casos entre los 40 y los 70 años. Pero como todas las enfermedades y como depende de cada caso en particular, puede aparecer antes. En el caso de Hawking apareció bastante antes, ¿sí? Pasada la adolescencia, pero el de él es un caso raro porque en vez de progresar en 2 o 3 años o en 10, como pasa en algunos casos, a él en algún momento se le detuvo. Entonces hoy es bastante conocida la imagen del físico paralizado en su silla de ruedas, pero a él se le detuvo ahí y hace ya decenas de años que padece esta enfermedad, aunque es un caso bastante paradigmático porque a él se le detuvo, si se quiere, él no murió aún de ELA. Claro. Todo esto depende mucho de la investigación, ¿no? Y la inversión en investigación. Es fundamental, es fundamental. Por eso nosotros agradecemos la posibilidad de poder divulgar no solamente la investigación en ELA, sino que en Uruguay se hace muy buena investigación, hay muy buenos grupos de investigación en neurodegeneración y en otras enfermedades. Uruguay hoy en Sudamérica es reconocido por la calidad de su investigación. Tenemos una cantidad de investigadores mundialmente reconocidos. Y la divulgación, o sea, que la gente conozca que en Uruguay se investiga, es fundamental para que el día de mañana se invierta en ciencias. Si la gente no conoce que en Uruguay se hace ciencia, se hace buena ciencia y hay buenos investigadores, es muy difícil que nosotros podamos aspirar a mayor inversión. A nivel mundial se ha hecho una campaña muy interesante. A nivel mundial fue bastante conocida el año pasado, lo que se llama el desafío del balde de agua, que nació como una idea de un paciente en Estados Unidos, de una forma simbólica de hacer conocida la enfermedad. Se recuerdan varias personalidades. Estamos viendo a Bill Gates, pero por ese desafío pasaron otras celebridades como Obama, uruguayos, creo que estuvo Forlán, Suárez. Recordemos por qué es que hacían esto, porque el paciente el paciente norteamericano, es un ex beisbolista, joven además también, al cual se le ocurrió, él lo hizo como una forma de simbolizar lo que algunos pacientes pueden llegar a sentir, esos espasmos musculares, como si uno se metiera en una piscina con agua helada. Entonces simbólicamente se le ocurrió la idea de que una persona se tirase este balde de agua con hielo y desafiara a 3 personas más a hacer lo mismo. Y tuvo gran repercusión, muy ayudado por el boom de las redes sociales. Y es un claro ejemplo además de cómo la divulgación y cómo el hacer conocida una enfermedad que por ahí es desconocida, tiene una repercusión en lo que se puede llegar a invertir. En Estados Unidos la Fundación ELA, o la Asociación ELA, perdón, recaudó en el 2014, con la divulgación de este desafío, alrededor de $100 millones, por lo que leí hace pocos días, cuando en años precedentes era una fundación que recaudaba $2-3 millones. O sea, el hacer conocido, el mostrar la enfermedad, el concientizar a la gente, repercutió muy favorablemente en la inversión en esta enfermedad.
en las donaciones, y gran parte de esa plata, o parte de esa plata, tengo entendido a través de unos colegas americanos, que va a ser invertida en la investigación, en tratar de comprender qué es lo que sucede, que hoy todavía hay muchas hipótesis, hay muchas cosas que se conocen, pero exactamente qué es lo que está pasando no, y entonces se va a invertir un dinero en el corto plazo para tratar de buscar nuevas pistas y nuevos posibles tratamientos para detener la progresión de estas enfermedades, o en particular de la ELA.